Buenos días. Qué bueno es poder encontrarnos a través de esta plataforma, como cada semana lo hacemos a través del texto de la semana. Hoy nos corresponde en el libro de Amós, en el capítulo 4, el verso 13, pero permítanme leer por favor desde el verso 12. Dice la palabra: por lo tanto yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado, pueblo de Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Verso 13, pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Es su nombre. Bueno, el verso 12 empieza diciendo esta frase, por lo tanto, y eso nos hace ver que para poder entender estos versos 2 y 13 tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido en los primeros versos. Y rápidamente quiero darles un panorama así rapidísimo de lo que ha ocurrido. El profeta Amós ha traído palabra sobre un grupo de mujeres de Samaria, poderosas ellas, esposas de los gobernantes, de los líderes, pero que estas mujeres se ocupaban de sí mismos, amaban el lujo, la apariencia y el placer, pero sobre todo eran mujeres malvadas, perversas, injustas, y que incitaban a sus esposos a oprimir, a hacer injusticias. ¿A quiénes? A los pobres. Pero también vamos a ver en los versos 4 al 5, que Dios hace a través del profeta una denuncia al pueblo, que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel es un pueblo que tiene una falsa religión, o mejor dicho, que practican una vida religiosa, pero que es falsa. Claro, el pueblo suele acercarse a las fiestas, suele acercarse con sus sacrificios, suele acercarse con los ritos adecuados que Dios ha indicado que lo deben hacer, pero que su corazón está dividido, que es un corazón rebelde, pecador, idólatra. Y sobre todo es un pueblo malo, injusto con los pobres, con los oprimidos. Y Dios les está diciendo, ustedes, vaya, son religiosos, son falsos. Sí, vuelven a mí en estos momentos de las fiestas, de los sacrificios, pero luego vuelven a su vida de pecado sin arrepentirse, sin buscarme, sin tener una vida separada para mí. Por el contrario, cometen sus pecados, sus maldades, son idólatras y tanto así. Pero también vemos en los versos del 6 al 11 cómo el profeta pone de manifiesto la misericordia, la paciencia que Dios ha tenido y tiene para con su pueblo. Mientras ellos insisten en el camino de esa corrupción moral, en ese camino de la corrupción espiritual, el Señor una y otra vez trataba de corregirlos y de guiarles al arrepentimiento. Y uno podría ponerle un título a esta parte de la historia, pero no volvieron a mí. No volvieron a Dios. No volvieron a Dios. Y esta porción nos enseña que mientras el pueblo insiste en pecar, en corrompirse, Dios no permanece pasivo. Por el contrario, Dios es un Dios activo, que no se conforma en ver a su pueblo que cada vez se entrega más y más al pecado, a la corrupción. Es un Dios que trabaja incansablemente buscando el arrepentimiento y la conversión de su pueblo. Y a lo largo de la historia vamos a ver que Dios ha permitido para con su pueblo momentos difíciles y críticos, pero momentos para que vuelvan a Dios en arrepentimiento, como por ejemplo épocas de hambre, épocas de sequía, épocas de epidemias, épocas de derrotas en las batallas, en los combates, en las guerras. Y por lo tanto, aún en medio de los momentos más críticos, ellos no se arrepintieron, no buscaron a Dios. Pero eso nos muestra que Dios ahí siempre está buscando y esperando a su pueblo, pero es el pueblo que lo rechaza, que lo rechaza. Y hasta que llegamos a estos versos finales, 12 y 13, y Dios hace una advertencia a su pueblo, porque les dice que se acerquen, que se arrepienten. Él les dice que el tiempo se está acabando, que si no se preparan, que si no se arrepienten y vuelven al Señor,
no quedará otro remedio que enfrentarse al justo castigo de Dios. Y la frase o el título que podemos ponerle a estos dos últimos versos es: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ahora, la expresión prepárate para un encuentro con Dios, eso nos hace recordar rápidamente a ese momento glorioso donde el pueblo de Israel se encuentra con Dios bajo los pies del monte de Sinaí y Dios hace un pacto con su pueblo. Es un momento hermoso, glorioso. Pero esta frase, prepárate para el encuentro con Dios, que hace a través del profeta Amós a su pueblo, a un pueblo pecador que no se arrepiente, no será un encuentro amistoso, no será un encuentro glorioso. El pueblo sería juzgado por su pecado, por su rebeldía, por la multitud de sus pecados, de sus maldades, de sus injusticias. Pero también este encuentro no iba a ser con un profeta. Dios mandaba siempre a sus profetas y a través de sus profetas les pedía que se arrepintiera al pueblo. Este encuentro no iba a ser con un hombre, con un profeta como Amós, el cual podían reírse, ignorarlo, matarlo, incluso amenazarlo. No, sino que este encuentro sería con Dios mismo. Con Dios mismo. Aquel que no solamente es el creador y gobernador de todo lo creado, sino con el que les dio la vida. Aquel que los formó como nación, les dio sus mandamientos y los había guardado a lo largo de la historia. Este encuentro, sí, sería con Dios, pero este encuentro sería a manera o en forma de juicio. Y Dios iba a usar a un ejecutor, un verdugo, y que tenía un nombre, el rey de los asirios, este rey llamado Salmanasar, que iba a tomar al pueblo de Israel, que iba a llevarlos como esclavos, que iba a tomarlos, perdonen la palabra, violentamente, salvajemente. Porque cuando estos asirios tomaban pueblos, naciones, pues ejercían mucha violencia contra aquellos que estaban tomándolos. La pregunta que debemos plantearnos, hacernos tal vez es: ¿cómo es el Dios que nos amó hasta el punto de darnos a su Hijo Jesucristo? Tal vez si tú eres un cristiano, tú puedes responder rápidamente esta pregunta. Pero si tal vez tú hasta este momento no has tenido un encuentro con Dios, no te has arrepentido de tus pecados, has tenido momentos a lo largo de tu vida, corta o larga, has tenido momentos o circunstancias difíciles como para volver a Dios. Y tal vez tu respuesta de cómo es este Dios puede ser que tu pensamiento te lleve que sea un Dios inactivo, un Dios pasivo, un Dios como un ser débil, un viejecito de aspecto lastimero. No es así. El verso 13, que es el texto de la semana, nos dice de quién es Dios, cómo es Dios. Nos dice, pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Es su nombre. Y el verso 13 nos revela, nos dice cómo es este Dios, cómo es nuestro Dios. Él es el creador, el que forma los montes y crea los vientos. Él es el Dios omnisciente, es decir, que anuncia al hombre sus pensamientos, que Él conoce de antemano todas las cosas, aún los pensamientos más escondidos del ser humano. Él es quien controla los tiempos, es el que crea de la noche la mañana o la luz. Es el que camina majestuoso sobre la cima de los montes. Y la gran declaración es: ¿cuál es su nombre? Está diciendo el profeta Amós. ¿Cuál es su nombre? Y la respuesta es esta: Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre.
Jehová Adonai, Señor, el comandante universal de todas las huestes del cielo y de la tierra, aquel a quien nada ni nadie puede detener, que nunca ha perdido una batalla ni la va a perder, aquel cuya voluntad finalmente se cumple, el Señor Dios Todopoderoso. Ese es su nombre. Y sí, mi hermano, sí, mi amigo, ya hemos visto cómo es que el pueblo acudía ante este encuentro. El pueblo de Israel, persistiendo en su desobediencia, justificando sus pecados, menospreciando la misericordia de Dios, en otras palabras, enfrentando a Dios. La pregunta es, ¿cómo acudirás tú? ¿Como amigo, como enemigo? Sí, y la verdad es así. También nosotros vivimos justificando los deseos de nuestro corazón sobre la voluntad de Dios. Vivimos aferrándonos a nuestros grandes o pequeños vicios o pecados, a nuestra forma de religión que tenemos o que vivimos, rebeldes a su llamado, al llamado al arrepentimiento, y en muchos casos ofendiendo abiertamente a Dios y la santidad de Dios. La única manera de encontrarnos con Él, con Dios en paz, como amigos, es arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo en Jesucristo, su Hijo amado, quien dio su vida en rescate por ti y por mí. Y que si creemos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces seremos reconciliados con Dios. ¿Crees tú en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida? ¿Crees que Jesucristo es el Señor, el Salvador? Entonces acude arrepintiéndote de todos tus pecados con sinceridad. Dios te bendiga.